¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta serie de tutoriales que voy a hacer sobre Excel para un poco actualizarnos y coger el ritmo de esta herramienta tan útil para la analítica. En primer lugar vamos a arrancar Excel, vamos a arrancar dentro de la hoja de cálculo dentro del paquete Office 2019. No varía mucho si los entornos, elegimos una hoja de cálculo en blanco, pulsando la tecla control y moviendo la rueda del ratón puedo ampliar la vista, no el tamaño de la celda, pero sí la vista de la celda. Bueno, ¿cómo se estructura una hoja de cálculo? Bueno, aquí tenemos una serie de pestañas. Dentro de cada pestaña hay una cinta de opciones con una serie de iconos y funcionalidades que iremos viendo poco a poco. Las más importantes, bueno, las de siempre, las de inicio y las de insertar, son siempre las que más se utilizan. Sobre todo en esta de inicio prácticamente puedes mover para configurar la hoja en su totalidad. Luego hay otra serie de funciones que se pueden ir utilizando, como la de datos, veremos diseño de página, etcétera. Bueno, ¿en qué consiste una hoja de cálculo? Bueno, en cada libro de Excel tiene varias hojas. Empieza con una hoja, pero se podrían añadir otras. Aquí tendremos otra hoja, ¿vale? Ya tenemos dos hojas en este libro. En primer lugar, vamos a tener una serie de columnas que están reseñadas con letras en mayúscula. Entonces tenemos la columna A. Si nos ponemos encima de la A y marcamos, estamos seleccionando toda la columna. Si marcamos encima de la letra B, estamos marcando toda la columna B. Todo lo que hagamos a partir de marcar una columna va a afectar a toda la columna. Por ejemplo, si quisiera aumentar o reducir, en este caso el de A, la anchura de la columna, simplemente tengo que marcar la columna entera y venirme aquí al margen y reducir el ancho de esa columna. Y como veis, se queda todo el ancho de la columna reducido. Es más, ni siquiera tendría que seleccionar la columna, sino que directamente podría venirme aquí y cambiar, en este caso, el ancho de esta columna. Ya digo que no haría falta ni señalarlo, simplemente venirme aquí y cambiar el ancho de la columna y vemos cómo cambia el ancho. Luego están las filas que están enumeradas a partir del 1 y la intersección entre la columna y la fila pues daría lugar a una celda que aparece aquí el nombre, que como vemos es columna A, fila 1. Si nos ponemos aquí, columna B, fila 2, y así se enumeran todas las columnas. Luego puedo seleccionar también un rango de columnas, mejor dicho, de celdas, ¿no? Puedo elegir pinchando y sin soltar, puedo seleccionar este rango de celdas y hacer cambios en todo el rango de estas celdas. Podría seleccionar también un rango de esta forma y así, ¿no? Bueno, pues para empezar a darle forma vamos a crear una factura. Vamos a ir diseñando una factura. Bueno, en primer lugar vamos a poner esto un poquito más pequeño para tenerlo con un poco más de perspectiva y vamos a ir poniendo los encabezados que vamos a necesitar para nuestra factura. Vamos a poner aquí, vamos a empezar por ejemplo aquí, vamos a poner cantidad. Simplemente nos ponemos en la celda y ya podemos escribir directamente. Con la tabulación o pinchando con el clic o con las flechas puedo ir desplazándome con el teclado, con las flechas del teclado puedo ir desplazándome por todas las celdas. Aquí podría poner, por ejemplo, descripción del producto. Le doy al tabulador. Ahora podremos poner, por ejemplo, precio, unidad. Podríamos poner importe. Y podríamos poner descuento, por ejemplo. Bueno, en realidad el descuento normalmente debe aparecer abajo, así que lo vamos a dejar así. Precio unitario, total.
También es verdad que la descripción suele aparecer aquí, así que vamos a ponerlo bien. Vamos a poner aquí, por ejemplo, código. Para poner ahí el código GTIN. Descripción, vamos a poner aquí unidades. Precio y total. Bueno, pues ya tenemos aquí los encabezados. Para señalar un poco los encabezados del resto, vamos a elegir, en este caso, un rango de celdas, pinchando y sin soltar. Elegimos el grupo de celdas en la fila 14, que va desde la B14 hasta la E14. Y aquí, a partir de aquí, ya podremos cambiar, por ejemplo, aquí tenemos para cambiar la fuente y también para cambiar el fondo. Este pequeño cubo de pintura, si le damos al desplegable, vamos a ver los diferentes colores que podemos aplicar. En este caso voy a coger un color bueno, podemos coger de esta gama. Vamos a empezar a coger este, por ejemplo, azul o verde quizá. Este azul, y ya tenemos aquí el encabezado. Ahora podríamos ir añadiendo, por ejemplo, los conceptos de la factura, ¿no? El código podríamos poner, por ejemplo, A21, descripción, no sé, fuente de piedra, unidades 2, precio 35 y total. Bueno, pues ahora vamos a cambiar el formato de las celdas. Aquí vemos que son unidades. Bueno, pues si seleccionamos aquí la celda, en este apartado donde pone números podemos elegir si es un número general o si es una fecha, si es una hora, ¿vale? Y cambia el formato de forma automática. Como en este caso es un número, lo dejamos así. Podremos marcar aquí para seleccionar que es estilo miles y automáticamente nos añade 2 decimales. Podremos quitar los decimales, disminuir en este icono dándole a disminuir decimales o aquí aumentar decimales. En este caso, como son unidades, los dejamos sin decimales. Esta celda, en cambio, son euros, por lo tanto seleccionamos la celda y le damos un formato de moneda. Simplemente aquí tenemos un desplegable que serían los diferentes tipos de formatos, pero no hace falta, simplemente seleccionando aquí va a cogernos directamente el de euro y en este caso sí va a meter los 2 decimales que también podríamos quitar si queremos. Bueno, pues ya hemos visto cómo introducir un texto, cómo cambiar el formato a número con decimales o sin decimales y cómo convertirlo también a moneda. Ahora vamos a utilizar la primera fórmula. La primera fórmula sería, el total sería multiplicar el 2 por 35, pero no vamos a multiplicar 2 por 35, que sería de esta forma. Pues tendremos que poner, para decirle que va a una fórmula, primero ponemos el signo igual. Aquí arriba ponemos el signo igual y podríamos decir 2 por 35. Pero no nos interesa esta cantidad, lo que nos interesa es que nos multiplique el contenido de esta celda, de la D15. Entonces lo que hacemos es que ponemos el igual, pinchamos en la D15 y automáticamente lo coge ya, que es la D15. Le damos al signo de multiplicar y ahora decimos que queremos multiplicarlo y seleccionamos la celda del precio. Y obtenemos estos mismos 70, que ahora podemos seleccionar y convertirlo en moneda. Bueno, y aquí empieza la magia de Excel, porque ahora yo podría poner otro producto, B15, voy a ponerlo también en mayúscula, B15, si este fuera el código, y este, pues no sé, grifería monomando, unidades 1, precio 67, y lo que puedo hacer es dos cosas aquí. Como ya tenía definida la línea de arriba, por ejemplo, ya tenía definido aquí el formato que era de euro, podría volver a seleccionar aquí
este formato y volver a decirle que es euro, o también podría elegir la celda que ya tengo definida con el formato y el tipo de dato, y podríamos darle aquí a la escoba, copiar formato. Si le doy a copiar formato, ahora puedo elegir un rango de celdas, que podría ser este, y automáticamente al soltar el clic me va a configurar todo este rango de celdas y con el mismo formato de este otro. Voy a hacer lo mismo aquí y voy a decirle que este formato quiero copiarlo en este rango de celdas. Y automáticamente cuando introduzca aquí un dato ya va a ser un dato de moneda. Pero si recordamos, aquí no habíamos introducido un dato, sino que había una fórmula. Bueno, pues para arrastrar esta fórmula vamos a explicar el concepto de lo que es una referencia absoluta y una referencia relativa. Es decir, si nosotros nos ponemos aquí encima de la fórmula, nos dice que en azul de 15 está multiplicando al rojo E15. Y la herramienta está lista que si nosotros arrastramos esta fórmula, va a saber que ahora aquí abajo ya no tendrá que multiplicar 2 por 35, sino que tendrá que multiplicar 1 por 67. Vamos a ver si es verdad. Cojo la celda, o elijo la celda de la fórmula, no del 70, sino de esta fórmula, me pongo en el margen inferior derecho donde aparece un puntito, simplemente pincho y sin soltar arrastro. Y automáticamente ha arrastrado la fórmula. Si nos ponemos encima de la fórmula, veremos que ahora ya está multiplicando el 1 por 67. Y si introducimos aquí datos en las siguientes filas, veremos que en este caso va a multiplicar esta por esta. Eso es una celda relativa, o una referencia, mejor dicho, relativa, que cuando nosotros la movemos es relativa y por tanto mueve también las celdas seleccionadas. Luego veremos cómo evitar que eso sea relativo y convertirlo en una referencia absoluta. Aquí, como es un número, una unidad, podríamos alinearla, está alineada abajo a la derecha, podremos decirle que la alinee al centro. Y esta misma alineación y este mismo formato unitario podremos copiarlo y pegarlo en todo el rango de celdas, y así ya los tendremos igual. Vamos a cambiar el ancho de las celdas, o mejor dicho, de las columnas. Hemos visto que podemos seleccionar la columna y arrastrando arriba, en el lateral, no aquí, sino aquí arriba en el margen derecho, podremos alargarlo. Si queremos que esta columna se ajuste exactamente al contenido que tiene, simplemente seleccionamos la columna y dando un doble clic aquí en el margen derecho, se ajusta al contenido, en este caso al nombre de unidades. Fijaros, si nosotros pusiéramos aquí unidades de esta forma, y ahora seleccionáramos la columna y diéramos un doble clic, se ajustaría al tamaño, en este caso, de unidades. Podríamos cambiar aquí y decirle que, por ejemplo, este precio y este total, seleccionar el rango y decirle que no los ubique al centro y al centro. Así se van configurando la factura. Seguimos con la factura. Vamos a dejar estas líneas para introducir los datos de la factura, y ahora vamos a seleccionar este rango de celdas y vamos a dibujarle los bordes. Para eso nos vamos aquí a fuentes, le damos aquí al desplegable de fuentes y le decimos que señale todos los bordes. Y automáticamente ya tenemos aquí señalados todos los bordes. Bueno, vamos ahora con los totales, así que vamos a elegir la última fila a continuación de la que le hemos puesto los bordes y le vamos a dar el mismo color que tenemos ya seleccionado en los encabezados.
y aquí podríamos ponerle, por ejemplo, total. Y en esta celda lo que tenemos que hacer es sumar todos los importes totales para totalizar la factura. Para ello podemos utilizar una fórmula que es sumar. Podremos ponernos aquí en la zona de las fórmulas, que pone aquí FX, es donde se ponen las fórmulas, es decir, seleccionamos dónde queremos introducir la fórmula, nos subimos aquí a FX, ponemos como siempre el igual y comenzamos a escribir. En este caso podríamos poner sumar o suma, y cuando aparece damos un doble clic y nos da el formato que debemos utilizar y nos dice que pongamos los números. En este caso no vamos a poner los números, sino que vamos a seleccionar el rango que queremos sumar. Simplemente pinchamos sin soltar, arrastramos y nos selecciona un rango completo que, como vemos, es desde F15 a F12. Cerramos el paréntesis y tendríamos la suma, que como vemos la coge también en euros. Otra forma de hacerlo sería, voy a borrar esto, simplemente con un espacio y lo borro, ya no tengo aquí la fórmula como vemos, y ahora si quisiera sumar esta parte de aquí, simplemente le doy aquí a autosuma y está listo que me pone la fórmula de suma y además me coge el rango de lo que yo quiero sumar. Este rango de aquí lo podría modificar. Si yo quisiera, por ejemplo, sumar solamente estos dos números, solamente me pongo aquí, selecciono el rango, lo modifico y automáticamente, como veis, se va cambiando la fórmula. Bueno, pues ya tengo aquí la fórmula básica de la suma. ¿Qué más puedo hacer con esta factura? Bueno, pues tendría que poner, ahora ya tengo lo que sería la base imponible, que sería esta, ¿no? La base imponible, que es esta cantidad de aquí. Luego tendría el IVA y luego sería el total. Voy a seleccionar este rango de celdas, le voy a poner un marco y en este caso voy a ponerle, tendría que coger aquí la base imponible, le voy a decir que coja la cantidad esta y para eso voy a utilizar una fórmula. Le voy a decir que esta celda de aquí tiene que ser igual a esta celda de aquí, a la F24. Y como vemos ya copia la cantidad. Ahora podría ponerle aquí un porcentaje. En este caso lo que voy a hacer siempre para el porcentaje es recomendable seleccionar la celda y decirle que esta celda va a ser un porcentaje. Si yo pongo aquí, escribo ahora 21 directamente, ya me coge que está en porcentaje. Y ahora ya solo me quedaría sacar el total, que sería esta cantidad más ese 21%. Por lo tanto, para sacar el total tendría que coger la cantidad, que sería la cantidad que aparece en la base, y a eso le doy un signo de sumar y le digo que sume la cantidad otra vez por ese 21%. Entonces estoy sumando la cantidad, le estoy sumando el 21% de esa base imponible. Si le doy al intro, tendría el total que resultaría de esta factura. Bueno, y ahora para darle una forma más atractiva a la factura y eso, pues voy a introducir una serie de parámetros que podrían ser interesantes. Por ejemplo, necesito aquí arriba, voy a ensanchar esta columna o alargar esta fila, mejor dicho. Voy a alargarla porque aquí podría introducir, por ejemplo, el logotipo. Para introducir el logotipo voy a seleccionar, y así aprendemos otro concepto que es combinar celdas. Quiero que aparezcan aquí solamente dos celdas. Bueno, aquí, como vemos,
aparecen unos puntos suspensivos. Esto quiere decir que por aquí se cortaría la página y por aquí acabaría también la primera página, si nosotros quisiéramos imprimirla. Para ver cómo quedaría cuando nosotros hacemos la impresión de una sola de un solo A4, de este pliego un solo A4, simplemente tenemos que irnos a archivos y darle a imprimir. Y automáticamente aquí nos aparecerá una vista previa. Bueno, pues aquí para que coja todo el margen y eso simplemente tenemos que venirnos aquí y decirle que, por ejemplo, esta columna sea un poquito más ancha, esta también otro poquito más ancha y ya tenemos que ya nos cubre todo el ancho de las columnas. Bueno, pues ahora que ya tenemos los anchos, vamos a combinar celdas y como digo, vamos a seleccionar dos celdas, aquí la B1 y C1 y simplemente le damos dentro de inicio en el grupo de alineación le damos a combinar y ya tenemos combinadas esas dos celdas. Ahora vamos a combinar estas tres de aquí. Seleccionamos aquí las tres celdas y le damos a combinar celdas y ahora ya tenemos un grupo de celdas que se ha convertido en una sola celda. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí otro grupo para poner, por ejemplo, los datos de la empresa. Podrían ir aquí. Vamos a coger 5, 4, 5 y aquí dos filas. Entonces, esta parte lo vamos a convertir todo, se podría convertir, bueno, mejor vamos a agrupar esta parte de aquí y ahora vamos a copiar el formato y lo vamos a traer aquí, de forma que todo este apartado van a ir los datos de la empresa y para los datos de la empresa solamente vamos a querer enmarcar solamente el contorno, no todos los bordes, sino solamente los bordes externos, digamos. Entonces seleccionamos este rango de celdas y aquí en el desplegable le voy a decir que solamente el borde exterior. ¿Vale? Y tendríamos un formato de este tipo. Y ahora aquí podríamos poner la empresa, que podría ser mediadores Armenteros, Avenida Madrid 40, 23008, Jaén, B23, 123, 123. Y aquí podemos poner, por ejemplo, el mail, info arroba mediadores.es. Bueno, aquí tengo ya los datos de facturación. Voy a seleccionarlo y voy a alinearlo a la izquierda. Vamos ahora a archivo, imprimir y veo cómo se está quedando la factura. Perfecto. Nos faltaría ahora la parte de la factura y el número de factura, la fecha y el número de factura, que podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí. Podríamos seleccionar esta parte y hacer una combinación y seleccionar también esta otra parte y hacer otra combinación. Aquí podría ir la fecha. Y aquí podría ir el número de factura. Lo seleccionamos, lo alineamos a la izquierda, enmarcamos y ya tenemos aquí la fecha también puesta. En esta parte podríamos insertar, por ejemplo, un logotipo. Le damos a insertar.
le damos a imagen, buscamos una imagen que nos interese para ese logotipo. Este es nuestro logotipo, así que le damos aquí insertar y ahí tenemos el logotipo. Como veis se inserta muy grande, pero siempre podemos utilizar los tiradores para ponerlo más pequeñito y poner aquí nuestro logo perfectamente situado donde nos interese. Vale, pues bueno, pues podría ir por ejemplo ahí el logotipo. Vamos a ver cómo quedaría en la impresión, pero antes vamos a poner aquí factura. Que podemos ubicar como siempre al centro, y ahora vamos a cambiarle el tamaño y el color. Vamos a elegir un color aquí en la fuente dentro de la pestaña inicio, en donde pone la letra A le damos al desplegable y elegimos un naranja también, para un naranja oscuro para ese tipo de letra. Vamos a cambiar el tipo de letra y vamos a ponerle alguna con más bold, con más grosor la letra, y ahora también aquí podemos darle a la A con la flecha hacia arriba para aumentar el tamaño. Vale, ya lo tenemos, vamos a ver cómo va quedando. Archivo, imprimir, y aquí tenemos el formato de nuestra factura. Aquí tenemos la factura, quien la emite, y ahora tendremos que poner los datos del cliente, a quien el destino de la factura, ¿no? Bueno, pues aquí podríamos poner, por ejemplo, factura. Vamos a hacer una cosa, vamos a agrupar todo esto combinando las celdas, vamos a copiar el formato y vamos a pegarlo aquí para darle formato a todo igual. Aquí podríamos poner factura para... Y aquí los datos del cliente, la dirección y localidad. Ponemos aquí un encabezado, azul también por ejemplo. Agrupamos todo a la derecha, para ello seleccionamos las celdas y le damos al margen izquierdo, y ahora simplemente marcamos aquí y le decimos que haga un marco exterior. Ya tendríamos nuestra factura casi terminada, tenemos la fórmula y hemos ido cambiando todos los formatos para conseguir este diseño. Le damos a imprimir y quedaría de esta forma la factura. Esto por supuesto lo podemos alargar todo lo que queramos, ponerlo más grande, y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer eso, voy a alargarlo un poquito más y voy a introducirle algunas celdas que simplemente selecciono aquí las celdas, le doy al botón derecho, le doy a insertar y me inserta esa misma celda. Para arrastrar la fórmula os recuerdo que simplemente selecciono la fórmula y como tiene referencias relativas, simplemente al arrastrarlo tendría aquí la fórmula para que cuando vaya introduciendo más datos vayan apareciendo directamente los resultados y los totales. Y como vemos aquí sigue sumando los totales. Si yo introduzco aquí más datos o varío por ejemplo aquí la cantidad, es decir, si yo pongo aquí 2, automáticamente me va a multiplicar estos 67 por 2, me va a cambiar este total y me cambia también todos los totales. Ahora un pequeño truquillo, vamos a poner una marca de agua, el logotipo como de fondo aquí en la factura, para darle un efecto. Para eso lo que voy a hacer es que me voy a ir a insertar, le voy a dar a encabezado y pie de página, y cuando le doy a encabezado y pie de página me aparece el diseño. Aquí en esta parte le voy a dar un 1, 2, 3, Enter, y a continuación le voy a seleccionar en el icono dentro de la pestaña diseño
en imagen voy a seleccionar de mi ordenador de nuevo el logotipo. Lo selecciono y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiarle ese formato. Aquí pone imagen, es decir, ahí va a introducir la imagen, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el formato a la imagen. Me parece que está el formato en... puede que esté en insertar, en inicio. Vamos a ver dónde estaba esto. En diseño, dar formato a la imagen. Le doy a dar formato a la imagen y le digo que la imagen, selecciona aquí en este menú emergente, el color le dé una marca de agua, es decir, automáticamente le aumenta el brillo y le baja el contraste, lo hace de forma automática. Le doy a aceptar y ahora ya podría ver cómo se quedaría la factura. Archivo, imprimir, y aquí tendríamos la factura y como veis ya aparece aquí la marca de agua. Bueno, y ya tendremos con esto terminada nuestra factura. Nada más, espero que haya sido de interés. Hemos visto muchas cositas para empezar con Excel. Hemos hecho cálculos. Bueno, para la vista, si queremos volver a la vista normal, simplemente le damos aquí a vista normal y ya tenemos la vista normal de nuestra factura, que no aparece con la marca de agua, pero que sabemos que siempre la va a imprimir porque la tenemos en el encabezado. Como digo, hemos visto cómo hacer cálculo de facturas, cómo cambiar los anchos y los altos, cómo combinar celdas, cómo hacer alineaciones, cambiar fondos, también cómo cambiar los bordes, en definitiva poder hacer cualquier tipo de diseño en Excel. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo.